3 y vimos que Pablo no dependía de recomendaciones humanas, pero los falsos maestros que habla en 2 de Corintios capítulo 3, ellos sí confiaban en sus capacidades y en recomendaciones humanas. Ellos decían: tengo esa recomendación, que soy un enviado por la iglesia de Jerusalén, pero a veces, ¿de qué sirve esa recomendación o ese título cuando en nuestras vidas no se ve reflejado lo que estamos aprendiéndole a la palabra de Dios? Es como decir hoy en día: yo asisto a esta iglesia X y me gusta cómo enseñan, si mi vida no se ve reflejado lo que enseñan. ¿Para qué asisto a ese lugar? Y digo, es que ahí enseñan bien la palabra de Dios, me gusta estar ahí, pero en tu vida no se ve reflejado lo que aprendes. ¿Qué estás haciendo? Muchos estudios dicen, cuando una persona hace eso, ¿sabe lo que está haciendo? Perdiendo el tiempo. Porque nosotros venimos a la casa de Dios no para buscar una credencial, no para buscar un certificado. Buscamos que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición espiritual para cada día vivir para la honra y la gloria de Dios, ser mejores para nuestro Señor. Pero muchos asisten para que la gente lo vea, que estoy en la mejor iglesia o en una mega iglesia y hago parte de ella. Pero tus credenciales, ¿cuáles son? ¿Humanas o divinas? Y Pablo ya había puesto en claro diciendo: mis credenciales no son humanas. Mírenla en mi vida. Mis credenciales la pueden verla ustedes de lo que Cristo está haciendo en mí. Una credencial que ustedes y yo podemos portar y mostrar es cuando tuvimos ese encuentro con Cristo. Aunque nosotros no hablemos, y las personas que nos conocen van a ver esa credencial que nuestra vida se partió en dos: el antes y el después de Cristo. Y es una credencial que muchos van a decir: wow, se ve. Y aunque usted no diga nada, la gente va a decir: uy, sí, el antes era lo peor y ahorita mire lo que Dios hizo. ¿Sabe qué? Esa es una credencial. Pero a veces mucha gente asiste y no muestra esa credencial, o no se ve. Y ahora peor, Pablo en los versículos que vamos a estudiar hace algo importante. Mi credencial no depende de mi confianza, depende de la confianza que tengo en Cristo Jesús. La gente no puede ver que yo dependo de mis estudios o de mi capacidad. Dependo de que Él me usa a mí. Es lo que más o menos Pablo está diciendo en estos versículos que vamos a estudiar en esta noche. Y los invito a que el título de esta noche, en el estudio de esta noche, es, ¿qué dice detrás mío? La confianza de Pablo. La confianza de Pablo. Y cuando puse ese título, me puse a cuestionarme a mí mismo y dije: ¿cuál es mi confianza? En mi conocimiento, en mis dones. Y eso es lo que yo quiero que cada uno nos evaluemos. ¿Dónde está nuestra confianza? Y que miremos dónde está la confianza de Pablo. Aquí en esa porción vamos a estudiar dónde está la confianza de Pablo, o dónde él tenía su confianza. Y ahora, ¿dónde tengo la confianza yo? Los invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Giovanni, dale. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mire que Pablo fue rápido para dar la gloria a Dios y no a sí mismo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos. Pablo está diciendo algo que un siervo de Dios tiene que aprender. Y Dios no va a usar a un siervo sin que Él lo capacite. Y una capacitación importante de un siervo es, tú no lo vas a hacer en tus fuerzas. No es en tu capacidad, sino en la capacidad y el poder del Espíritu Santo. Su confianza estaba en Dios y su capacidad procedía de Dios. Pablo era un hombre muy brillante y bien educado y bien estudioso, pero no dependía de su propia actitud, dependía de Dios. Muchos legalistas podían decir que obedecían la ley y decían yo hago o aquello o no lo hago, pero no podían llegar a ser verdaderamente espirituales, porque estaban cumpliendo un ego que inflamaba el ministerio legalista. Es que yo estoy haciendo, tengo ese título y mire lo que consigo. Cuando una persona legalista se muestra con los títulos, dicen los que saben, muy poco lo está viviendo. Aquella persona que enseña o hace énfasis de la gracia o el evangelio de la gracia, sabe que tiene que decir la verdad. Y hay que decir a la gente, lo primero, que son pecadores, que se van a perder, que no pueden ser salvos por sí mismos. El testimonio de Pablo era ese. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En 1 Corintios capítulo 15, 10, él sabía que lo que era no era por su conocimiento ni por sus habilidades. Y recuerden muy bien quién era Pablo, un estudioso, un fariseo de fariseos. Era demasiado, y él no estaba confiando en sus fuerzas. Acá en 1 Corintios 15, 10 dice, pero la gracia de Dios, soy de lo que soy. Nadie en sus capacidades o en la capacidad de una persona no puede ministrar los corazones de las personas. Una persona que diga, yo tengo la capacidad para ministrar a otras personas. No es así. Los psicólogos, y qué pena que hable con los psicólogos, pero muchos se fundamentan de que soy psicólogo y tengo muchos métodos para cambiar la persona. Cambia una manera de pensar, pero no cambia su corazón. Sí, confían en sus fuerzas, pero cuando uno tiene una capacidad, la capacidad de Dios, esa capacidad es la única que puede cambiar los corazones. Y es la que usted y yo hemos vivido. Cuando una persona ha sabido o ha valorado su conocimiento, ¿qué va a hacer? Depender de ese conocimiento. Cuando uno dice, es que yo estudié y soy profesional y voy a depender de ese conocimiento, pues dicen muchos, valgo o voy a hacer valer mi cartón, mis años de universidad, y porque estudié. Pero en Cristo Jesús no es así. Cuando uno sabe que tiene un conocimiento, la sabiduría que da Dios para aplicar ese conocimiento es lo mejor. Muchas personas tienen el conocimiento, pero
es puro conocimiento. Pero cuando una persona combina el conocimiento y la sabiduría de Dios, hace muchas maravillas para la honra y la gloria de Dios. Mire que aquí en el versículo 6, lo invito a que ¿quién me colabora con el versículo 6? Y tal confianza tenemos mediante el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes. ¡Wow! Esa palabra de competente me cuestionaba a mí mucho. Salvador, ¿tú eres competente? ¿Y cómo comienza un siervo de Dios a ser competente para la honra y la gloria de Dios? ¿Sabe cómo comienza? Acertando que no puede hacer las cosas él. Reconociendo que necesita la guía y la ayuda del Espíritu Santo o de Dios. Pero lamentablemente, hoy, gracias por los seminarios, por las universidades teológicas que hay, eso nos ayuda. Pero muchas personas se enfocan en eso, pero dejan a un lado el poder del Espíritu Santo. Sí es bueno y es importantísimo que nosotros nos capacitemos, que estudiemos, pero el que nos va a dar la sabiduría para usar ese conocimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y muchos se van a un extremo. No nos capacitemos, que el Espíritu Santo nos da la sabiduría y el conocimiento para hacerlo. No, hay que ser diligente y estudiar y prepararnos y tener conocimiento, que el Espíritu Santo nos va a llevar o nos va a poner poder. Nosotros en el poder del Espíritu Santo vamos a poder usar ese conocimiento en el poder de su sabiduría. Pero aquí Pablo observó o colocó los nombres al parto de la ley, que se refiere a ¿qué? La letra. Sí leyó en el 6, que dice, más la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra se está refiriendo a la ley del antiguo pacto. Y cuando dice el Espíritu se está refiriendo al mensaje de la salvación o de la gracia del nuevo pacto. Pablo no está debatiendo o no está colocando principios o de interpretación de la Biblia, sino de la forma literal o espiritual. Muchos dicen que acá está hablando de la forma literal y espiritual. No. Pablo le está recordando a sus lectores la ley del antiguo pacto, que la ley no puede dar vida, era un ministerio de muerte. La ley no puede dar vida. ¿Por qué? Porque la ley siempre va a mostrar ¿qué? Su condición. Ninguna persona por sí mismo, aunque cumpliera la ley, iba a ser salvo. Y eso es importante. Entonces, por eso que la ley era de muerte, pero el evangelio de gracia da vida al que cree debido a la obra de Jesucristo en la cruz. Pablo no estaba sugiriendo que la fe, que la ley fuera mala o estuviera equivocada, pero Pablo quería que el pecador supiera algo, que él estaba muerto ante la ley. Un pecador ante la ley está muerto y completamente condenado, sin esperanza. Pero ante el poder de la gracia, él tiene salvación. Recordemos que hace la ley, es como un espejo. Un espejo nos muestra si estamos sucios en la cara. Nos muestra si somos sucios, pero el espejo no nos puede limpiar. O el espejo saca la mano y nos limpia. No. Pero la gracia sí nos limpia. Es algo importante.
Y por eso es que Pablo está poniendo el contexto la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque es importante cuando nosotros enseñemos la gracia, primero tenemos que enseñar a qué? La ley. Y mostrarle a la persona que todos los pecadores por la ley ya están condenados a muerte. Ya están. Pero por la gracia de Dios somos salvos. Pero la gracia, ¿quién la recibe? ¿Todos? Solo aquella persona que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es algo importante, pero mucha gente se salta ese principio importante. Recordemos a Juan el Bautista. Vino con un mensaje de juicio para preparar el camino para Jesucristo, su mensaje de la gracia salvadora. Es importante, pero hoy en día muchas personas no ven la importancia de la gracia, porque no mostramos la condición pecaminosa o su vida pecaminosa, o la necesidad de ser salvos. Porque el legalismo, ¿qué hace? Compra ley, compra normas que usted puede conseguir la salvación. Si usted se muere, tranquilo. Sus familiares pueden pagar indulgencias y orar por usted para su salvación. ¿Cierto? Lo hemos visto. No es así. No es así. Pero si yo muestro realmente lo que nos muestra la ley, nos ayuda a mirar nuestra condición y nos muestra que nosotros mismos no podemos ser salvos por nosotros mismos, sino que necesitamos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Jesucristo. Pero si usted no confía o no tiene la confianza en Cristo Jesús, por eso que no la puede enseñar. Si usted no ha valorado o no estuvo con ese espejo que fue la ley, diciendo, me voy a ir al infierno, sí, soy un pecador, sí, reconozco, pero pues llega la buena noticia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 32, ¿qué dice? El 32, Juan 15:32. Búsquenlo. Se me olvidó colocarlo allá, qué pena, palomita, amorcito. Sí. No, 30, qué pena. Juan. Es Juan, primera de Juan. Qué pena que ahí sí me equivoqué. Sí, ahorita lo estudiamos, Ferney. No, se me perdió la cita. ¿Qué dice? Primero nos muestra la condición, ¿cierto? Primera de Salvador, no es. Sí, qué pena con ustedes, me confundí la cita. Que acá dice que aquella persona que no ha recibido, no ha acertado, aquella persona que no ha acertado a Cristo, ya está condenado. ¿Sí? Hasta el 30. Sí, bueno. Juan 3:16. 17, ¿cierto? Ese. Qué pena. Ese, ahí está. Qué pena. Hoy sí se me fue la luz. El que en él cree y el que en Jesucristo crea, vida eterna tiene. Pero el que no crea, ya está condenado. Mi pregunta es, ¿usted ha creído? ¿Y por qué creyeron?
Porque vimos al Salvador. Vimos que lo necesitamos, ¿o no? Yo creí y confié que la única salvación para tener vida eterna es Jesucristo. Lo creí y confío en mi Señor. Esa es mi fe. Ahora, mi pregunta es, Pablo confiaba en Jesucristo, en todo con Él. ¿Ustedes están confiando? Pablo tenía la confianza que los corintios estaban guiados por el Espíritu Santo. Sí, porque eran hijos, él confiaba, porque veía que el Espíritu Santo moraba en él, veía las vidas transformadas, veía un hecho. La gente ve a ustedes al Espíritu Santo. La gente que está al lado suyo lo ve como hijo de Dios a usted. La gente ve que usted tiene confianza en Jesucristo. ¿Por qué es importante que lo vean? Porque estamos hablando, Pablo comenzó, nuestras recomendaciones no son de hombres, es divina. Y cuando una persona confía en Jesucristo, sabe lo que Él hizo en la cruz, la gente va a ver que uno está confiando en Él. Que nuestra confianza no está en nuestro conocimiento, que la confianza no está en un cartón que yo tengo en una universidad, sino que mi confianza está en el poder y la guía del Espíritu Santo. Hoy en día no vivimos 1 Timoteo 1:12, sí está bien escrito. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:12, que se me olvidó también colocarlo? Ahí resume lo que Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo era una persona, un discípulo de Pablo. Y dice que 1 Timoteo 1:12, doy gracia al que me fortaleció. ¡Wow! Algo importante, doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¡wow! Él daba gracias a Dios, a Jesucristo, que lo estaba fortaleciendo, poniéndolo en el ministerio. Él sabía que él no le había puesto un hombre. Él sabía quién lo había puesto. Y él sabía quién tenía que pedirle en los momentos difíciles. En un momento difícil es cuando uno necesita fortaleza. ¿Sí me van a entender? Y acá Pablo le dice, en Timoteo le dice, doy gracias al que me fortaleció. Y mi pregunta es, ¿en quién usted confía? En Jesucristo. Muchos dicen, listo. En los momentos débiles, usted puede mirar que lo ha fortalecido a usted. Que sí lo ha fortalecido porque usted ha confiado en Él. O usted puede mirar muy triste, que usted dice, en este momento fue difícil, pero yo acudí primero a mi vecino, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Ahí lo cuestiona uno. Porque muchos decimos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un momento difícil y lo primero que acudo es a mi amigo o a otra persona. Pero no acudo a Él yéndome a la intimidad y diciendo, por favor, Señor, no sé qué pasa, ayúdame, muéstrame. Inmediatamente, uy, Pepito me ayuda, tranquilo, Juan me va a ayudarme. Pero cuando hay esa dificultad, usted puede decir, Señor, ayúdame y muéstrame qué hago. ¿Sabe cómo uno muestra que uno confía en nuestro Señor Jesucristo?
buscándolo inmediatamente en la intimidad. Y muchos confiamos en nuestra fuerza. No, yo lo puedo manejar. No, yo lo hago. Y a veces Dios lo pone a uno a que cierre los ojos y le diga: Señor, te necesito, ayúdame, porque tú me fortaleces. Dios lo está fortaleciendo. Aquí Pablo comenzó muy bonito: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como a nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestras capacidades provienen de Dios. ¿Qué estamos haciendo para que la gente vea que confiamos en Cristo? Una persona me preguntó: Salva, ¿por qué me pasa o por qué estoy en esa circunstancia tan fuerte? Entre más busco a Dios, más estoy metido en esa circunstancia tan fuerte. Yo diré: primero, porque Dios es soberano, hace con nosotros lo que quiere. Y segundo, para que Él se glorifique en esa debilidad. Pero a veces nosotros no queremos pasar ese momento difícil. Pero si mi fe y mi confianza está: Señor, voy a pasar ese momento difícil, pero tú te vas a glorificar. Esa es mi esperanza, aunque me duela. Pablo confiaba ¿en quién? En ese versículo vemos ¿en quién? En Dios, en Jesucristo. ¿Ustedes en quién están confiando? Y esa es la cuestión que yo quiero que ustedes pensemos para reflexionar estos versículos. Mi confianza, ¿dónde está? ¿En quién estoy confiando? ¿En mi Señor? Que sea Él mostrándonos en qué estamos fallando. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ahora, Señor, conforme a tu voluntad.